Buenos días. Volteen conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Mientras que lleguen ahí, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por nuestra iglesia. Además te pido que los abra los corazones y las mentes para recibir tu palabra esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí en Efesios capítulo 1, vamos a empezar en versículo 13. El título de mi sermón es ¿Dónde estás en tu vida cristiana? Quiero enfocarme, hermanos, en como cristianos debemos estar creciendo, mejorando. Y quiero que mires para atrás un año para atrás. Y luego, hoy en día, ¿dónde estás en tu vida cristiana? ¿Estás creciendo? ¿Estás aprendiendo? Porque siempre podemos crecer, siempre podemos aprender más. Amen. No podemos parar de enseñar más cosas buenas para la obra de Dios. Y ese es el enfoque esta mañana, hermanos. Ahí en el capítulo 1, en versículo 13, dice: en él, cual también confiasteis nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en que también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, aquí en Efesios 1, el apóstol Pablo está recordando a los de Efesios de que cuando creyeron y ponieron su confianza en Jesucristo, que son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así como hoy en día, si pones tu confianza en Jesucristo, vas a ser sellado con el Espíritu Santo. Amen. Pero vamos para atrás. Quiero ir para atrás al versículo 1. ¿Con quién está hablando el apóstol Pablo en Efesios? Vayan conmigo para atrás a Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efesios y a los fieles en Cristo Jesús. ¿Con quién está hablando Pablo, el apóstol Pablo? Dice: con los santos que están en Efesios y con los fieles en Cristo Jesús. Hermanos, no tiene que ver nada con su salvación, si eres buena persona, santo, o si eres fiel. No tiene que ver nada con tu salvación. Si pusiste toda tu confianza en Jesucristo, eres salvo. Y si eres sellado por el Espíritu Santo, como dice la Biblia. Pero ¿dónde estás en tu vida cristiana? ¿Eres fiel? ¿Eres santo? En otras palabras, buena persona. Es importante, hermanos, saber, porque no todos sabemos dónde estamos. Casi no pensamos de estas cosas en nuestras vidas cristianas. Por ejemplo, la semana para atrás tuvimos el Texas Barbecue, ¿verdad? Estaba llena la iglesia. ¿Sí o no? Estaba llena. Pero que sí, el pastor viniera, tengo un anuncio, quiero anunciar algo a la iglesia, pero nomás a los santos y a los fieles de la iglesia. Todo lo demás, afuera. Ponte a pensar, ¿te quedaras sentado o también te salieras con los demás? Tiene que uno pensar de estas cosas. ¿Crees que la iglesia toda estuviera llena si solamente era para los santos y para los fieles? ¿Dónde estás, hermanos, en tu vida cristiana? En Efesios 2, en versículo 8, dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. No es por obras, hermanos, que somos salvos. No porque eres fiel. No porque eres una buena persona.
Somos salvos, hermanos, porque creemos en Jesucristo. La vida eterna es un don, es un regalo. Pero por eso muchos no son fieles. No muchos son buenas personas. No lo toman en serio, hermanos, su salvación. No toman en serio las cosas de Dios. Si somos hijos de Dios, es algo serio, hermanos. Si eres un cristiano, eso es serio. Amen. Si eres un miembro de Steadfast, es serio, hermanos. Amen. A ir a compartir el evangelio es serio. Amen. Yo entiendo, hermano, no todos venimos de familias cristianas. No todos desde niños eran los bautistas. Yo entiendo eso. Pero ya siendo salvos, somos hermanos y hermanas, somos hijos de Dios. La sangre que Jesucristo derramó cubrió nuestro pecado. Cuando Dios los mira, Él mira la sangre de su Hijo, Él no mira tu pecado. En Efesios 2, versículo 1 dice, en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 dice, y Él los dio vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, que nunca se los olvide que Dios los dio vida. ¿Por qué se los hace duro, hermanos, ser fiel a la iglesia? ¿Por qué se los hace duro, hermanos, leer la Biblia? ¿Por qué se los hace duro nomás venir a la iglesia? ¿Dónde estás, hermano, en tu vida cristiana? Pregúntate. ¿No será que estás, como dice en versículo 2, ¿no será, hermanos, que estás conforme a la corriente de este mundo? Si estás en la corriente de este mundo, esa corriente te va a llevar lejos de las cosas de Dios, lejos de tu familia, lejos de tu iglesia. Si te pones a pensar, hermano, así se van los que ya se fueron. Un día están aquí, un día están acá, otro día ya no están. Se los lleva la corriente de este mundo. Y nomás lo digo para abrir los ojos, hermanos, porque somos testigos que sí pasa. Hemos mirado gente que se va. Somos testigos. So, la pregunta, hermanos, por eso pregunto, ¿dónde estás en tu vida cristiana? ¿Te sientes fiel, te sientes firme en tu vida cristiana? ¿Te sientes aseguro en tu vida cristiana? Así eran los que se fueron, se sentían firmes, se sentían seguros. Pero lo que pasa es que se olvidan de la obra de Dios. Pierden el enfoque, hermanos. Se ponen a enfocar en cosas que no son las de la obra de Dios. Muchos se creen sabios. Pero en Romano capítulo 3, en versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo, no hay ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino y a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, Dios los dio vida. ¿Cómo se los va a olvidar que éramos muertos en nuestros delitos y pecados? Somos salvos por gracia. No porque éramos buenas personas. En versículo 3 de capítulo 2 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun no estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hermanos, Dios los ama. Dios los dio vida, estando nosotros ya muertos en pecado. Y no más por eso, hermanos, porque los dio vida y los dio la salvación. No más por eso debemos ser fiel en nuestra iglesia. Debemos estar ayudando a los que están en la corriente de este mundo, sacando a los hermanos de la lumbre. Pero, ¿cómo les puedo ayudar? Dicen muchas personas. ¿Cómo puedo ayudar a la gente que está en la corriente de este mundo? Les puedes ayudar, hermanos, compartiendo el evangelio. Le puedes ayudar siendo fiel a tu iglesia. A veces nomás porque estás aquí se animan otras personas a venir a la iglesia. Pero si tú fallas y un día vienes, un día no vienes, se desaniman muchas personas, muchos hermanos y mayormente los que apenas fueron salvos. Se ponen a pensar, pues el que me dio el evangelio está fallando en tu más yo. Y es cuando comienza, es lo que no queremos, hermanos. Pero ahí en versículo 6 dice, y justamente con él nos resucitó, y así mismo los hizo sentar con él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Para mostrar en las edades vendrás las abundantes riquezas de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de atanamiento para que anduviéramos en ellas. Ya salvos debemos de ser buenas obras. Amen. Buenas obras es compartir el evangelio, amen, ayudar al que necesita ayuda. Tenemos que enseñarles a las personas de este mundo que sí hay una corriente de este mundo que si no se salen, los va a llevar al infierno. Porque no hay nada bueno, hermanos, en este mundo. El mundo no los ama como Dios los ama. El mundo no va a tener compasión para las personas, como Dios tiene compasión para nosotros. En Mateo capítulo 9, capítulo 16, Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Hermanos, por eso la pregunta es, ¿dónde estás en tu vida cristiana? ¿Dónde está tu compasión para las almas? ¿Dónde está tu compasión para nuestra iglesia? ¿Dónde está tu compasión para tus hermanos y hermanas que están batallando en su caminada con Dios? Tenemos que tener compasión para los que están en la corriente de este mundo, hermanos. Tenemos que tener compasión para extender la mano y sacarlos de esa corriente del mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a extender tu mano a ayudarles si no estás aquí? Si no estás aprendiendo, si no estás creciendo, ¿cómo los vas a sacar de esa corriente? Si no eres fiel en la iglesia, no vas a sacar a nadie de esa corriente de este mundo. Por eso es importante ser fiel, es importante venir a la iglesia
Es importante compartir el evangelio. Es importante para que se abran más iglesias. Tenemos que crecer. Antes éramos muertos y lejos de Dios. Ya salvos, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestras familias, por nuestra salvación, por nuestras esposas que los dio y por las que ya vienen en camino para los hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios. Y más importante, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por nuestro pastor. Y digo yo, pues ¿saben cómo podemos darle gracias a Dios por nuestro pastor? Es ser fiel a la iglesia. Así le enseñamos a Dios gracias por el pastor. En Efesios 2, en versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús nuestro que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14 empieza, dice, porque Él es nuestra paz. En otro tiempo, hermanos, estábamos lejos de Dios, pero la sangre de Cristo ahora somos cercanos a Él. Hermanos, ¿dónde estás en tu vida cristiana hoy? ¿Estás más cerquitas a Dios? ¿Estás dándole gracias por tu salvación? ¿Eres fiel en tu iglesia? ¿En verdad tienes, hermano, compasión para las almas? Dios es nuestra paz. Por eso es importante saber, hermanos, dónde estás en tu vida cristiana. Yo no sé dónde estás en tu vida cristiana, pero solamente Dios sabe. Él sabe si estás creciendo en tu vida cristiana. So, ponte a pensar, hermanos, porque es importante. No queremos nadie que se vaya, no queremos nadie que caiga en las trampas del enemigo. So, pónganse a pensar, hermanos, ¿estoy creciendo en la obra de Dios o me estoy dando paso para atrás? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por recordarnos que somos pecadores y te damos gracias por nuestra salvación y gracias por nuestra iglesia, y te pido que los ayudes a ser más fieles para la iglesia, más fieles en tu obra y tener compasión para las almas que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, amén.